Rebosa mi corazón palabras de bien, palabras buenas, mientras dirijo al rey mi canto. Mi lengua es como pluma de escribiente, muy ligero. Mi lengua, los dichos de mi boca son como escritos de hábil escritor. Eso queremos compartir con ustedes. Les damos la bienvenida a este espacio, la pluma del escribiente. Nos quedaron pendientes saludar a varios hermanos que se comunicaron del programa anterior, aquellos que quieran dejar sus saludos. Le damos gracias a Dios, bendecimos sus vidas, pueden comunicarse a través de los medios, a través de las redes. Y vamos a seguir intentando de ordenar algunos asuntos. Siento que el Señor nos está llevando a reordenar algunos asuntos que tienen que ver justamente con sus asuntos. No porque Dios sea desordenado, que el Señor nos guarde siquiera de pensar eso, sino que nosotros necesitamos reordenar algunas cuestiones. Hablamos en el programa anterior justamente acerca de que había conflicto entre los judíos y los samaritanos. ¿Qué fue lo que pasó? A un rey de Asiria, tal vez hoy si llegamos lo vamos a leer, en el programa anterior no llegamos a hablar de esto, pero un rey es como que recibió una estrategia diabólica para dominar al pueblo. El pueblo de Israel era un pueblo que cada vez que lo conquistaban, ellos de alguna manera escapaban. De alguna manera, como se dice hoy, zafaban, se sublevaban, se levantaban, era un pueblo indomable. Pero ¿qué fue lo que ideó este rey de Asiria? Dijo, vamos a hacer lo siguiente, vamos a sacar a los habitantes de Samaria. Samaria pertenecía a la nación de Israel, es decir, estaba dentro de la tierra de Israel, pero dijo, vamos a sacar estos de acá, los vamos a trasladar al exilio, a una diáspora, y vamos a meter allí gente pagana, gente que adora ídolos, gente que cree en muchos dioses. De esa manera vamos a contaminarlos. Claro, por eso en el tiempo del Señor Jesús, incluso hablamos cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana, y la samaritana le dice, nuestros padres adoraron en este monte. Ustedes dicen que hay que adorar en Jerusalén, pero cuando venga el Mesías, Él nos va a decir la verdad. El tema es que estaba hablando con Jesús, estaba hablando con el Mesías. Pero lo que te quiero mostrar es la diferencia que había entre los samaritanos y los judíos. Los judíos pensaban que los samaritanos eran mezcla. Es que en realidad se habían mezclado. Pero claro, los judíos los menospreciaban, los trataban mal, porque decían, estos son una mezcla, son mitad y mitad café y mitad leche, una cosa así me imagino. En cambio ellos se sentían como que eran de raza pura, paladar negro. Yo los cachorritos cuando uno los levanta del lomo dicen que si gritan no son puros, algo así me parece. No nos metamos en eso. El tema es que pasa el tiempo y el Señor Jesús les da una orden a los discípulos. Les dice, cuando ustedes reciban el bautismo del Espíritu Santo, cuando reciban la promesa, van a tener que salir. Van a tener que salir, primeramente aquí en Jerusalén, pero luego a toda Judea, luego a Samaria y luego hasta lo último de la tierra. Pero ¿qué pasó? Ellos se habían acomodado. Es como que no salieron, no obedecieron. Claro, imagínate que allí estaban los apóstoles, estaban los diáconos, los servidores, los cultos. Yo me imagino que en Jerusalén eran impresionantes. En 2 mensajes que dio Pedro solamente se convirtieron 8.000 personas. Un día predicaba uno de los apóstoles, otro día otro. Claro, ¿quién se iba a querer mover de Jerusalén? Entonces el Señor dijo, muy bien, les voy a enviar una persecución. A raíz de la persecución, ellos tienen que empezar a salir.
Y así salen, por ejemplo, a Samaria. La palabra relata en Hechos capítulo 8, cuando va Felipe a Samaria, ahí empieza a predicar y las almas se empiezan a convertir. En el capítulo 10, Pedro tiene, o el Espíritu lo lleva a la casa de un varón llamado Cornelio. Es decir, muchas personas que no eran judías se empiezan a convertir. Y claro, esto originó unos problemas terribles. ¿Por qué? Porque eran gente que venía del paganismo. Era gente que venía de adorar a otros dioses. Entonces ellos tienen que empezar a ordenar algunas cuestiones. Y de esto queremos seguir hablando. Dentro de las cosas que tenían que ordenar. Imagínate que ya los judíos en algunas cosas estaban algo desordenados. Ahora se están acoplando los gentiles. Y se producen dos corrientes apostólicas. Una para ordenar a los judíos. La otra para ordenar a los gentiles. Allí, por ejemplo, lo mandan a Pablo. Pensá que si los judíos estaban algo con todo lo que habían recibido, estaban algo desordenados, como dice, por ejemplo, allí en la carta que el apóstol Pablo le escribe a Tito. Permítanme buscar en el primer capítulo de la carta que le envía a Tito, dice, versículo 14, Tito 1:14, dice, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Fíjate, no atendiendo a fábulas judaicas. O sea que los judíos tenían algunas fábulas, los judíos estaban algo desordenados en algunas cosas. Entonces yo me pregunto, ¿cómo estarían los gentiles que llegaban? Había que ordenar eso. Entonces el Señor, si bien mantiene, por ejemplo, a Jacobo, a Pedro, a Juan, una corriente apostólica, a los judíos, lo envía a Pablo a los gentiles. Ese Pablo era impresionante. Ese Pablo, bueno, lo vemos en la palabra. Pablo llegaba a lugares y la manera en que él hablaba del Señor, la manera en que exponía el Evangelio, la gracia que Dios le había dado, pero aparte cómo él buscaba puntos de contacto. En una ocasión llega, por ejemplo, a Grecia y les habla. Miren, esto es como si hoy viniese aquí un predicador, un gringo, un americano, y antes de empezar a predicar agarra una guitarra, y sobre todo algunos que son del interior, tal vez esto les va a hacer más ruido en el corazón, y empieza a cantar, yo no le canto a la luna porque alumbra nada más, y empieza con una samba. Yo creo que a más de uno que son de esas zonas del norte donde suenan las zambas, el corazón o la barriga les empieza a hacer ruido. Y después de eso, les dispara el mensaje. Eso hacía Pablo. Eso hacía Pablo, por ejemplo, dice en el libro de los Hechos, cuando Pablo, voy a buscar Hechos 17 y quiero mostrarles una de las estrategias que usaba el apóstol Pablo. Hechos capítulo 17, en el versículo 28, dice, porque, Pablo es el que está hablando, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Pablo les está hablando en un idioma poético y les dice, como algunos de sus propios poetas, a los griegos les estaba hablando. Habló de la misma manera les hablaba él antes de soltarles la bendita palabra del Señor. Y como te decía, es como que venga un predicador o a los chilenos les cante, ¿cuándo pa' Chile me voy? Cruzando la cordillera. Yo creo que a más de uno le arrancaría un suspiro y luego les presenta el mensaje del Evangelio. Pero claro, en esos lugares donde se predicaba, en esos lugares donde se anunciaba el Evangelio, personas que estaban acostumbradas a adorar otros dioses,
hacer su propia vida, comienzan a convertirse. Y esto empieza a generar conflicto y claro, alguien tenía que ordenar todo eso. Entonces por eso les quiero hablar y quiero hoy sí poder leer esa estrategia del rey de Asiria que se le ocurrió para poder dañar al pueblo de Dios. Esa estrategia de quitar a los samaritanos. En ese tiempo eran judíos. Es decir, eran judíos que fueron arrancados de Samaria y ahí se llevaron personas idólatras. Y quiero leerte ese pasaje. Esto está en el segundo libro de Reyes. Vamos a leerlo, vamos a buscarlo. Quiero mostrarles este pasaje. Segundo libro de Reyes, capítulo 17, versículo 24. Dice, y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Hamat y de Sepharvaim, de 5 ciudades. Había sacado a los judíos de Samaria y trajo de 5 lugares, como si fueran los 5 antiministerios que los mete en este lugar. Y ahora vamos a seguir leyendo, a ver qué pasa acá. Dice, y los puso en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel. Por eso te digo que los había sacado y en su lugar trajo habitantes de 5 ciudades paganas. Y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. O sea que lo que hizo este rey fue generar una especie de intercambio cultural. Pero imagínate lo que esto provocó. Sigamos leyendo, dice el versículo que sigue, el versículo 25. Y aconteció al principio, dice, cuando comenzaron a habitar allí, que no temiendo ellos a Jehová, envió el Señor contra ellos leones que los mataban. Vamos a detenernos un instante, vamos a seguir luego con esta historia, pero quiero situarlos en este contexto. Sacaron judíos de Samaria, metieron un pueblo pagano que no conocía a Dios, que no respetaban los asuntos del Señor. Entonces dice aquí que el mismo Señor, dice, envió contra ellos leones que los mataban. Esto me recuerda ahí un pasaje. Dice la palabra que el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Fíjate que estos leones, dice en este versículo 25, estos leones mataban a los habitantes que habían sido puestos en ese lugar. Es decir, habitantes que no adoraban a Dios, que no amaban a Dios, que no conocían a Dios. Entonces entiendo algo. Ese león que anda como, o ese diablo que anda como león rugiente, buscando a quien devorar, ¿sabes quiénes son presa fácil para ese león? Aquellos que no conocen a Dios. Ya los tiene cautivos, pero aquellos que no aman a Dios, aquellos que no adoran a Dios, es lo que entiendo de este contexto. Estos leones los mataban. Entonces acá había que hacer algo. Es como que los que estaban allí en esa ciudad y se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo, le envían un correo, un WhatsApp le envían al rey de Asiria. Le dice, rey, algo hay que hacer aquí porque los leones nos están comiendo a todos. ¿Quieren saber qué hicieron? Yo también quiero saber. Pero vamos a ir a un pequeño corte. Sigan comunicándose. Estamos recibiendo sus saludos, también los motivos de oración. Hoy es probable que no lo hagamos a través de este espacio, pero luego los presentamos delante del Señor. Y luego de este corte, volvemos.
Y volvemos luego de esta ministración que estábamos recién oyendo. Quiero seguir en este pasaje porque recién en el corte me quedé meditando en varias cuestiones que suceden aquí. Si hay alguien que se está sumando a la programación, rápidamente déjame decirte que un rey, el rey de Asiria, se le ocurrió de la ciudad de Samaria sacar a los judíos y meter ahí personas idólatras, personas paganas que adoraban otros dioses, que no conocían o no tenían temor de Dios. Entonces, ¿qué sucedió? El Señor empezó a enviar leones que los mataban a los que habitaban allí. Cuando se dieron cuenta los habitantes que habían venido de 5 ciudades paganas a habitar en el suelo de Israel, que los leones los estaban matando, dijeron, algo tenemos que hacer, y le avisan al rey de Asiria. Entonces, mirá lo que sucede, vamos a leer el versículo 26. Dice, dijeron pues al rey de Asiria, las gentes, las personas que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria, no conocen la ley del Dios de aquella tierra. Fíjate qué interesante esto. No conocen la ley de Dios. Y Él ha echado leones en medio de ellos y he aquí que los leones los matan porque no conocen, dice esta versión, la ley del Dios de la tierra. Hay una versión, creo que es la Biblia de las Américas, que dice no conocen la costumbre del Dios de esa tierra. El tema es que hay muchas personas que se están acercando a Dios, pero que no conocen las costumbres de Dios. Entonces, de alguna manera, necesitamos instruirlos, necesitamos guiarlos, necesitamos ordenar esta situación. Permítanme buscar este mismo versículo, el 26, pero en la Biblia de las Américas, porque creo que ahí dice que no conocen la costumbre del Dios de esa tierra, de Israel. Sí, dice, entonces hablaron al rey de Asiria diciendo, las naciones que ha llevado al destierro, a las ciudades de Samaria, no conocen la costumbre del Dios de la tierra. Por eso, Él ha enviado leones entre ellos y he aquí los leones los matan, porque ellos no conocen, oí, la costumbre del Dios de la tierra. O sea, le avisan al rey que lo que estaba sucediendo era terrible, que había leones enviados por Dios mismo que estaban matando a las personas. Algo va a hacer ahora este rey. A veces los inconversos parece que son más respetuosos de las cosas de Dios que los mismos creyentes. Entonces este rey, cuando se entera de esto, reacciona. Vamos a ver qué hace, porque se da cuenta que se estaban muriendo todos los que él había llevado ahí. Entonces fíjate qué interesante la orden del rey. Versículo 27. Dice, y el rey de Asiria mandó diciendo, llevad allí a alguno de los sacerdotes que trajisteis de allá y vaya y habite allí y les enseñe la ley del Dios del país. Fíjate qué criterio este rey. Y por eso hoy quiero hablar o quiero seguir desarrollando algo acerca de las funciones que el Señor nos ha delegado. Y leo el versículo que sigue. Dice el 28. Y vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivo de Samaria, es decir, lo habían sacado de Samaria, cuando habían sacado a los habitantes de ahí y pusieron pueblos o gentes paganas. Entonces dice que vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivo de Samaria y habitó en Betel y les enseñó cómo habían de temer a Jehová. Y de esto quiero hablar, porque esto tiene que ver con ordenar algunas cosas. Yo le doy gracias a Dios en este tiempo porque hay muchas personas a través de lo que se está viviendo, de este virus que todavía sigue contagiando, aunque va perdiendo letalidad. Sin embargo, hay muchas personas asustadas, temerosas, con ansiedad. Y muchas personas, gracias a Dios, se están acercando al Señor. Están abriendo sus oídos, están interesadas en saber
¿Qué es lo que Dios quiere en este tiempo? Una de las tareas que tenemos nosotros, una función sacerdotal, tiene que ver con enseñarles el temor de Dios. Enseñarles las costumbres que Dios espera de nosotros. Porque esto no es solo palabra, esto es poder de Dios, esto es un estilo de vida tomados del Señor. Enseñar a que las personas tengan temor de Dios es enseñarles a que lean la palabra, enseñarles a orar, enseñarles a congregar en el tiempo en que se vuelvan a abrir las congregaciones. Tenemos que trasladar y tenemos que enseñar justamente el temor de Dios. Incluso dentro de las iglesias hay muchas personas que desconocen lo que Dios quiere que se haga. Otras cosas se han tergiversado, se han cambiado. Esto es como seguramente cuando alguno de los que me está mirando se convirtió al Señor y tal vez fuiste el primero de la familia y un día a modo de burla te dijeron, a ver vos que sos pastorcito ahora, orá por los alimentos. Yo estoy seguro que no sabías ni por dónde empezar. No sabías, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué digo? Si ahora hay muchos que no saben orar. Nadie se ofenda, no. En realidad dice la palabra, dice Romanos, lo voy a buscar, Romanos capítulo 8, creo que es el versículo 26, para que nadie se me ofenda del otro lado. Dice Romanos 8, 26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. ¿Viste que no te tenés que ofender? ¿Qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Pero en realidad lo que les quiero mostrar, o de lo que les estoy hablando, es que cuando nosotros nos acercamos a Dios, empieza todo un proceso de limpieza, un proceso de depurar esas costumbres que traemos de Egipto, de Babilonia, me estoy refiriendo al mundo, esas costumbres paganas. Y claro, hay una función sacerdotal que tiene que ver con ordenar todo esto. Decirle a las personas, por ejemplo, mira, eso no está bien. Eso, menos todavía. Eso está mal. Eso sí, mira, por ese lado sí. Claro, a veces el Señor lo usa uno y hay personas que se ofenden. No les gusta. Se producen los grandes conflictos. Porque dicen, lo único que falta ahora, yo voy a la iglesia, llevo mis diezmos y me van a decir lo que tengo que hacer. No, nosotros no estamos aquí para decir lo que tenés que hacer. La palabra de Dios es la que nos dice, la que nos marca el camino, no por obligación, sino para nuestra bendición. Hablamos días atrás acerca de las secuencias de bendición. Es decir, yo puedo hacer todo, me es lícito, pero no todo me conviene. Hay cosas que no me edifican, hay cosas que me esclavizan, hay cosas que me conducen a un descenso terrible. Sin embargo, el Señor nos está mostrando que dentro del orden que Él quiere que mantengamos, hay una función sacerdotal. A este rey le dijeron, hacé algo, rey, envía un sacerdote que enseñe las costumbres de este país, porque estos leones nos van a devorar a todos. Quiero mostrarte un pasaje en el libro de Ezequiel, en Ezequiel capítulo 44, porque Dios nos quiere enseñar a temerle a Él. Aquellos que han sido arrebatados de las garras del enemigo y vienen a este reino glorioso de luz, necesitan empezar a desarrollar el temor a Dios. Dice Ezequiel 44, 23. Y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio.
Aquí es donde los sacerdotes tenemos que desarrollar una función fundamental. Mostrar la diferencia. Alguien dirá, pero eso es fácil. Entre lo limpio y lo sucio, entre lo santo y lo profano. A veces parecería que no es tan fácil. A veces, no sé si te pasó, quizás estás viendo una película, si tenés hijos con alguno de tus hijos, y tu hijo a lo mejor te pregunta, papá, ¿quién es el bueno y quién es el malo? Y uno está viendo y todavía no entiende nada en medio de la película. O hay cosas, cuando uno habla con algún profesional, un abogado, y te explica cosas técnicas, cosas legales. A veces se usan palabras un tanto complicadas, rebuscadas, que uno no tiene muy claro qué es lo bueno o lo que conviene y qué no conviene. Bueno, la palabra de Dios no es rebuscada, es sencilla, pero el Señor nos quiere guiar. El Señor nos quiere dirigir. Y yo siento que nos está pidiendo de una manera urgente que reordenemos algunas cuestiones dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia. Claro, yo acá tengo un montón de versículos pendientes, ya nos ha llegado el tiempo. Me quedo con las ganas de leer, por ejemplo, Isaías 7:15. No me voy a quedar con las ganas, solo lo voy a leer y tal vez lo vamos a dejar para el próximo programa, si Dios nos permite seguir avanzando acerca de este tema. Pero en Isaías capítulo 7, versículo 15, por ejemplo, dice, está hablando acerca del Mesías que iba a nacer. Dice, comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Entonces, se ve que no es tan sencillo. Aquellas personas que vienen a los caminos del Señor, aquellas personas que salen del reino de tinieblas y son trasladadas al reino de la luz admirable del Señor, es como que son bebés espirituales, son niños espirituales. Y si aquí me dice que comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, quiere decir que hay un tiempo y hay un proceso donde nosotros aprendemos a desechar lo malo y escoger lo bueno. Pero bueno, hasta aquí hemos llegado con el tiempo. Esperamos en el próximo programa, si el Señor lo permite, seguir hablando de esto, y si hablamos de otra cosa, que sea para edificación y bendición. Siento mi lengua como pluma de escribiente ligero. Mi corazón y mi boca rebosan palabras de bien dirigidas a mi Señor, y juntos nos vamos edificando. Espero verte en el próximo programa. Que Dios te bendiga.